profundización de de la derechización de Latinoamérica como primer paso. Entonces, para ver si nos pueden ilustrar aquí nuestros analistas en El Salvador, sería tal vez pregunta, comentario, hasta qué punto ustedes ven que si hay algún porcentaje de la población que maneja este análisis, que maneja el análisis de la política exterior de Estados Unidos, así a profundidad, en Latinoamérica y por lo consiguiente en El Salvador. ¿Entras o dentro? Entra. Bueno, lo que yo entiendo es que de lo que se trata en el mundo de establecer un gobierno mundial. Para establecer ese gobierno mundial, los Estados Unidos, desde allá por los años 70, establecieron lo que ellos le llamaron Comisión Trilateral. Y esta comisión fue convocada, formada, asistida y costeada, tal vez, ¿verdad?, por Rockefeller, porque él, bueno, esos gángsteres, mejor dicho, esa familia, ese clan, ellos han formado la Comisión Trilateral, formaron el Club Bilderberg y han formado ellos también el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, desde que nació eso. Y ellos lo manejan a través, por supuesto, de sus cuadros. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario de Estado, perdón, ¿cómo le llaman? El Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos, el que dirige esto, el secretario, es puesto por esa familia, por ese grupo. La política de relaciones exteriores la manejan ellos, con la Secretaría de Estado también. Pero no se hace, por ejemplo, el secretario, porque hay secretario, le llaman, y por me equivoco yo, el secretario de Estado y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, esos no pueden hacer nada, y eso está comprobado, sin que el Consejo de Relaciones Exteriores les dé línea. Está comprobadísimo, eso es innegable. El Departamento de Estado, lo mismo. Por ejemplo, la señora Clinton. La señora Clinton es un gran cuadro de estos aviones de información, formados precisamente por los, ¿cómo es que le llaman a esto? Bueno, los sionistas. Las grandes reuniones que hacen el Club Bilderberg, ahí están prácticamente todo el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, lo que muchos no saben, y me refiero al pueblo de los Estados Unidos, es que el gobierno de los Estados Unidos, empezando por el señor presidente, jamás van a hacer algo que ellos quieran hacer en beneficio de su pueblo. No lo pueden hacer, porque si hacen algo contrario a lo que tienen programado, como Sánchez Serén de aquí, entonces lo votan, y eso ya lo vimos. También eso no se puede negar. Ahora, que lo sepan allá, bueno, esa es otra cosa, ese es otro pisto. Pero lo grave de todo esto es que todo el gobierno de los Estados Unidos está dirigido por esa gente. Y todos pertenecen a esos grupos dirigidos por judíos. A mí a veces me critican porque yo lo digo judíos, es que de ahí viene todo. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, allá por ejemplo, la gran crisis de 1927, bueno, esa crisis para muchos era crisis en el mundo, no, la provocaron ellos, para votar al presidente, yo no recuerdo quién era, Herbert,
no recuerdo el apellido, pero sí era uno de los nombres. Votaron a ese presidente para que llegara Roosevelt, que era el cuadro de los judíos. Llegó Roosevelt y si vemos la historia, revisamos la historia de quienes asumieron todo el gobierno de los Estados Unidos, o casi todos los puestos más importantes, toditos fueron judíos. Y por eso yo hablo, parece que ya lo dije aquí, de dónde viene la maldad en el mundo, de dónde viene la desincronización del pensamiento humano. Viene de toda la maldad que provocó la Suprema Corte de los Estados Unidos, lo digo porque está escrito. Y además, porque si yo relaciono todo esto con la historia, al pie de la letra salen las cuestiones. Todito. Entonces, la política exterior de los Estados Unidos no la dirige el presidente de la República. Y si él se le sale un poquito. Bueno, a Kennedy lo mataron porque quería eliminar la Reserva Federal. Y él sencillamente no tomó en cuenta a su pueblo, no lo ilustró. 11 o 10 días antes de que lo mataran, él dijo que iba a eliminar la Reserva Federal porque era el Estado el que tenía que hacer el dinero. A los 10 días lo mataron, hasta hoy no se sabe ni quién fue. Y eso es grave. Tal vez algún día va a saber la gente, pero los que tenemos un poquito de análisis decimos, no, lo mataron por eso. Y por supuesto por otras cosas también, porque él quería reelegirse y ellos ya no lo querían. Y todo su gabinete lo había llenado de judíos. Claro, pues los judíos, la mayor parte de ellos son sabios, ¿verdad?, para las finanzas. Entonces, mientras no conozcamos todo eso, es bien difícil porque la gente no lo entiende y la gente no va a luchar por algo que no entienda. Si llegamos a un cuarto oscuro no queremos entrar porque deseamos saber qué hay allí, pero si lo alumbramos, no hay nada, entremos. Y eso es lo que está pasando, al menos yo así lo veo. Por eso digo, hay que conocer nuestra verdadera historia, la historia de los Estados Unidos. Y por eso aquí no podemos hablar ya solo de El Salvador, es que todo el entorno, hay que hablar de todo el entorno porque todo está relacionado, porque todo viene del norte, querramos o no. Al gobierno de los Estados Unidos lo que menos le importa es su pueblo. ¿Por qué? Porque no son de su raza. Y el día, decía yo de esos datos, ¿verdad? 12 millones parece que no saben qué van a comer mañana. Si eso es más, eso es poquito. Eso pueden estar solo en San Francisco, California. Pero Estados Unidos es inmenso. Sin embargo, 12 millones no saben qué van a comer mañana. En el país más rico del mundo. Pero rico ¿para quién? Si mañana los Estados Unidos tienen necesidad de romperse el país y hacer 4 países, lo van a hacer. Porque ellos no pierden nada. Al contrario, ganan porque debilitan cualquier movimiento. Esto principalmente lo tiene que saber el pueblo de los Estados Unidos. Y allí tiene gran responsabilidad el movimiento sindical, que no es sindicato, porque esos no son sindicatos, ya son agencias del imperialismo. El punto, me parece que estamos bastante coincidiendo en muchos aspectos. A la preocupación que tenemos acá, pues una preocupación bastante fuerte es lo que mencionábamos al principio, René y Salvador, estamos a poco tiempo en El Salvador, en estos momentos ya van varios años en donde no se escucha, no se oye, no se siente, y porque no pasa, ¿no? Lo que aquí habíamos estado discutiendo anteriormente, que es esa
esa manifestación del pueblo, en este caso un pueblo salvadoreño que ha sido luchador desde que llegaron los españoles. De ahí viene la rebeldía cuscatleca, la rebeldía pipil, de ahí venimos todos. Fuimos los únicos que casi no dejan entrar a los colonizadores al territorio cuscatleco, cuando casi lo fusilamos a uno de los mercenarios, a uno de los mercenarios que llegó por orden de Hernán Cortés a lo que ellos decían en aquel tiempo, se encontraba el oro escondido que los aztecas habían tomado y que se habían venido a un lugar estratégico que en aquellos tiempos se conocía como El Salvador, Cuscatlán, el nombre indígena que por cierto también tiene otro nombre. Entonces, hablando de las raíces, tenemos que conocerlas entonces. Tenemos que conocer que El Salvador es un país de seres humanos que resisten permanentemente, independientemente del tipo de torturas que tengan, del tipo de violencia que se aplique en contra de ellos. Pedro de Alvarado entra a territorio salvadoreño con más de 15,000 mercenarios fuertemente armados en contra de un pueblo que se había dedicado a la agricultura, se había dedicado a las artes, se había dedicado a la astronomía, un pueblo civilizadamente hablando avanzadísimo. Y precisamente por eso fue que al final cayó en contra de las balas, de los cañones y de los perros de guerra, porque no era un pueblo que estaba preparado, ni era un pueblo que tenía prioridad ir a asesinar a otros o a conquistar a otros. Mas sin embargo era un pueblo firmemente digno. Era un pueblo que cuidó a su territorio. Y de ahí tenemos nosotros los que escriben de esto, en donde hablan de los pipiles como un ejemplo de civilización que casi no se podía ver en toda América. Y de ahí que los colonizadores no tuvieron otra opción. Pedro de Alvarado le dice a Hernán Cortés que ya no podía entrar a El Salvador. Y de hecho le dice, mira, yo aquí estoy, casi me muero, porque ya estaba lesionado, decían ahí, ¿verdad? Porque casi le vuela la pierna. Nuestros ancestores, de donde nosotros venimos, y sin armas. Entonces, eso fue lo único que les permitió a los asesinos europeos entrar y colonizar el país, porque a última hora Pedro de Alvarado le dice a Hernán Cortés que necesitaba más tropas y mandan aproximadamente 50,000-60,000. Es una movilización nunca antes vista en la historia militar y de conquista. Esto, por supuesto, no, por ejemplo, yo en mis años de universidad, eso nunca lo vi yo. Eso me vine a dar cuenta hoy que he visitado unas universidades en Barcelona, una en Salamanca, la Universidad de París, y algunas universidades aquí en Estados Unidos, en donde hay documentos, documentos fehacientes. Entonces, obviamente, toda esta información nunca va a salir al público, porque a mí lo que esta información ha hecho, por lo menos en lo personal, a mí me ha hecho más invencible, más poderoso, más consciente, y con la frente en alto de decirle a los criminales, asesinos, invasores que ahora tenemos en El Salvador con apellidos europeos y que siguen extorsionando a nuestra gente humilde y digna, y que siguen haciendo eso, a mí me llena más
dado este conocimiento que ahora tenemos, yo lo digo con orgullo, se los puedo decir a ellos, que ya llevan desde 1500